Gloria a Dios, aleluya. El Espíritu Santo nos quiere seguir hablando en una forma especial. Yo me presto en esta preciosa hora para poder ser un vaso de honra, un instrumento para su gloria, porque es muy importante prestarse para eso, ser usada por el Espíritu Santo. Yo en esta hora, yo me presto al Espíritu Santo para que Él pueda hacer y deshacer conmigo lo que Él quiera, lo que a Él le plazca. Si Él quiere compartir una palabra hoy con el pueblo de Dios, amén, aleluya. Yo quiero servir, pero no servir en una forma hipócrita, en una forma mediocre. Yo quiero servir en una forma especial. Y si Él en esta hora me quiere usar para pasar el mensaje, yo me presto. Yo solo le pido a usted, mujer que me está escuchando, que preste atención, que preste su oído, escuche lo que el Señor quiere decirnos por medio del Espíritu Santo en esta hora. Muy importante. Yo no sé por qué el Espíritu Santo quiere llevarnos a esta palabra que está escrita en 1 Corintios del 11, capítulo 11, versículo 17 al 34. Usted con su Biblia puede checar. Yo puedo también checar con la mía, pero parafraseando, porque el Espíritu Santo tiene ya la aflicción, tiene ya la necesidad de que nosotros vayamos captando el mensaje del Señor. Por lo consiguiente, está dando a entender, está revelando, está parafraseando, está poniendo ejemplos, está hablando por parábolas. Ya no haya cómo hablarle al pueblo. Es un lenguaje muy fácil el que hoy va a usar el Espíritu Santo para hablarnos, a ver si así captamos el mensaje, ¿sí? Bien, había dicho que 1 Corintios 11, versículo 17 al 34, dice el Espíritu Santo en esta noche, la cena del Señor. Muy importante conocer qué es la cena del Señor y para qué sirve la cena del Señor. Bien, oigamos con atención. Ahora bien, con lo que ahora les voy a decir, no los felicito, ya que sus reuniones les causan más daño que ayuda. Vea qué gran verdad dice el Espíritu Santo. Hoy, los que decimos ser hermanos, hermanas, nos estamos reuniendo, en efecto, porque el Espíritu Santo lo dice, que nos estamos reuniendo, pero para causarnos más daño que ayuda. ¿Por qué? Veamos por qué. Está claro este versículo. Amén. En primer lugar, he oído que cuando se reúnen con mi iglesia, hay divisiones entre ustedes, y me temo que hasta cierto punto sea verdad. Veamos qué el Espíritu Santo dice. ¿Por qué? Porque hoy hay un pueblo de Dios muy frágil, muy distanciado, muy falto de amor. El Espíritu Santo jamás se va a confundir. Por eso es claro en decir que, como primer lugar, dice que nos reunimos, pero cuando nos reunimos como iglesia, nos reunimos, pero para mal, dice. Hay división. ¿Por qué? Porque vemos hermanas, hermanos que tienen problemas personales y no pueden disimular. Y no pueden entregarle sus cargas al Señor. Y se sienten por todo lo que dice o hace el hermano. Eso causa divisiones entre nosotros. Lo dice el Espíritu Santo y no lo digo yo. ¿Sí? Es muy importante que creamos lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia. Esa es una gran verdad. Bien. Continuamos. El Espíritu Santo sigue hablando. No hay duda de que habrán diferencias entre ustedes, así como se identifican a los que son aprobados. Gran verdad. No hay duda de que hay diferencias entre nosotros.
mucha diferencia en algunos con nosotros, con los que somos aprobados. Siempre va a haber una diferencia. ¿Por qué? Porque el que no es aprobado no va a aceptar lo que diga el aprobado. Y siempre va a haber eso, lo está diciendo el Espíritu Santo. Sigue mencionando el Espíritu Santo. Cuando ustedes se reúnen, en realidad no están compartiendo la cena del Señor. ¡Wow! ¡Qué verdad! Óigalo bien, cuando nos reunimos, en realidad no estamos compartiendo la cena del Señor. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo nuestra propia cena, nuestro propio ego, nuestra propia decisión. Nada tiene que ver con el Señor cuando en verdad nos reunimos. Mucha atención. El Espíritu Santo sigue hablando muy seriamente, muy fuerte. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se aproxima. Y si usted y yo no captamos el mensaje del Señor, nos vamos a quedar a la gran tribulación, a lo feo que viene. Por eso sigue diciendo el Espíritu Santo que cuando nos reunimos en realidad no estamos compartiendo la cena del Señor. Sigamos dando lectura. ¿Por qué? Porque cada uno come sin esperar a los demás. Entonces, unos quedan con hambre mientras otros beben hasta emborracharse. Hay muchas personas que no tenemos la misma capacidad que las otras. Unos van a entender, otros no van a entender. Los que no van a entender van a quedar con el deseo de más palabra. ¿Pero por qué? Porque necesitan los que saben entender y enseñar con paciencia a los que no saben, a los que no captan. No todos tenemos la misma capacidad intelectual. Eso siempre lo he dicho. Muy importante. Muchos sí van a quedar bien satisfechos, pero muchos no también. Entonces, tengamos más paciencia. Si nos vamos a reunir como hermanos, como iglesia, tengamos paciencia para enseñar, ¿sí? Muy importante usar un lenguaje fácil de entender. Nada de palabras desconocidas, porque ahí está el problema, que hoy sus propias palabras saca el hombre. Y cuando la palabra de Dios es muy sencilla, muy fácil de explicar. Sigamos dando lectura. ¿Es que acaso no tienen casa donde comer y beber? ¿Es que menosprecian al pueblo de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los felicito? No, eso no merece ninguna felicitación. ¡Guau! Muy buena enseñanza que el Espíritu Santo nos da hoy. Importante, no menospreciar al pueblo. No avergonzar al que no tiene mucho conocimiento espiritual. No puede ser motivo de felicitación eso. No merece ningún tipo de felicitación eso. Seamos humildes para dar y recibir el mensaje. Sigue diciendo el Espíritu Santo, las enseñanzas que les traigo son las mismas que recibí del Señor. La noche en que el Señor fue traicionado, tomó pan. Las enseñanzas que hoy está dando, o que se deben de dar, es la misma enseñanza que se dio cuando el Señor estaba en la tierra, con vida, en la tierra, porque hoy sabemos que está con vida, pero allá en el cielo. Pero aquí dice el Espíritu Santo que cuando estaba aquí en la tierra, Él enseñó eso, aún siendo traicionado. Él enseñó, tomó su pan, su palabra y la compartió, la dio en una forma especial. Tuvo paciencia, entendió que habían unos que iban a captar y otros no, pero Él siempre tuvo la paciencia para enseñar. ¿Por qué? Porque era ese pan que se iba a compartir esa noche que Él fue traicionado. Aún siendo traicionado, nosotros tenemos que compartir el verdadero pan, que es la palabra del Señor. Sigue diciendo el Espíritu Santo. Y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que doy por ustedes. Cómanlo como recordatorio de mí. Hoy, en las congregaciones, se debe compartir la palabra viva de Dios, la verdadera. ¿Por qué? Porque es un recordatorio que vamos a hacer en memoria de Él. En recordatorio de Él, su verdadera palabra, su verdadero pan es el que se debe de compartir hoy. Él lo dejó escrito, porque el compartir el pan, el verdadero pan, que es su palabra, es como estar compartiendo su cuerpo que Él dio por nosotros. Muy importante este recordatorio que debe ser la iglesia cuando se reúne. Sigue diciendo el Espíritu Santo. De la misma manera, después de comer, levantó la copa de vino y dijo, esta copa representa el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, que es sellado con mi sangre. Cuando beban el vino de esta copa, háganlo para recordarme.
Importante que hoy usted y yo vivimos por un nuevo pacto. El estar compartiendo de su copa es recordar de ese nuevo pacto. El estar compartiendo su palabra verdadera es recordar de un nuevo pacto. Él lo dejó escrito, ¿sí? Que bebiéramos del vino de esta copa, que bebamos de su palabra, que esa es para recordarlo a Él, su palabra verdadera. El pan y el vino es su palabra. Esa es la que vamos a tener que recordarlo a Él siempre por medio de su verdad. Amén. El Espíritu Santo sigue hablando. Cada vez que coman de este pan y beban de este vino, será anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. Si usted y yo estamos comiendo de este pan verdadero, bebiendo de este vino verdadero, estamos anunciando su muerte. Estamos anunciando su regreso. Solamente con su palabra de verdad vamos a hacer ese recordatorio todos de que Él un día vuelva, regrese. Eso es lo que estamos haciendo cuando compartimos su cena del Señor. Sigue diciendo, entonces si alguien come el pan y bebe la copa del Señor de una misma que no va de acuerdo con su verdadero significado, estará comiendo un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Si usted va a participar de la palabra viva del Señor, no tiene usted y yo por qué estar viviendo en el pecado. No podemos estar cometiendo pecados si nosotros estamos comiendo de su cuerpo y de la sangre del Señor por medio de la Santa Cena, que es su palabra del Señor. La palabra del Señor es viva y eficaz, es santa, es sagrada. Entonces, por lo consiguiente, no podemos estar practicando el pecado. ¿Por qué? Porque estamos comiendo y bebiendo de su cuerpo y de su sangre, que es la palabra del Señor. Muy importante, peca solo el que no está comiendo y bebiendo de su cuerpo y de su sangre. Ese es el que peca, pero el que no peca es porque ya está comiendo y bebiendo de Él, de su palabra. Amén. Sigue diciendo el Espíritu Santo. Por eso, cada uno debe examinar su propio corazón antes de comer el pan y beber la copa. Hermano, hermana, si usted y yo hemos decidido a comer de su palabra, a beber de su palabra, examinemos nuestro propio corazón antes de participar en la cena del Señor, en la comida del Señor. No podemos hacerlo si estamos cometiendo pecado. Muy importante examinarse antes para no ser doblemente castigado por el Señor. Importante. Vamos a comer el pan o vamos a beber de la copa, que sea que no estemos cometiendo el pecado. Amén. Porque el que come y bebe sin considerar a los que forman su cuerpo, se condenan a sí mismo. Mire, si usted y yo estamos estudiando la palabra del Señor y estamos viviendo en el pecado, vamos a ser doblemente condenados. Importante no pecar si estamos ya en los caminos del Señor. Que el Señor nos vaya dando el discernimiento del Espíritu para poder entender. Esta palabra es muy clara, esta revelación es muy clara porque lo está diciendo claramente el Espíritu Santo. Porque si nosotros comemos y bebemos de su palabra y seguimos en el pecado, nos estamos condenando a nosotros mismos. Muy importante participar en la cena del Señor, pero dejemos ya el pecado, por favor, es importante. Por esto, hay muchos entre ustedes que están enfermos y débiles. También muchos otros han muerto. Si usted y yo ya estamos participando en la cena del Señor, que es su palabra viva y eficaz, y estamos cometiendo pecados, siempre vamos a tener una muerte espiritual, amados hermanos. Porque la señal va a ser de que siempre vamos a estar con una enfermedad o débiles de la fe. ¿Por qué? Porque estamos en el pecado y estamos comiendo y bebiendo de la cena del Señor, o sea, escudriñando su palabra, creyendo que somos grandes hijos, hijas de Dios, pero más sin embargo estamos apapachando el pecado, abrazando el pecado. Muy importante, si usted y yo estamos ya escudriñando la palabra del Señor, dejemos a un lado el pecado, porque de lo contrario puede salir una enfermedad en nosotros y vamos a estar débiles en la fe. Amén. Continúa el Espíritu Santo diciendo, si nos examinamos bien, no seríamos condenados. Si tú y yo nos examinamos, nos hacemos una autoevaluación y ya no pecamos y estamos caminando en obediencia, participando en la palabra del Señor, en la cena del Señor, no vamos a ser condenados. Eso está clarísimo que no vamos a ser condenados y siempre vamos a tener una vida espiritual. ¿Por qué? Porque ya estamos siendo examinados por nosotros mismos. Muy importante autoevaluarse uno mismo. Amén. Sigue diciendo el Espíritu Santo, pero cuando el Señor nos castiga es para mostrarnos el camino correcto, para no tener la condenación con el resto del mundo.
Quizás usted y yo estemos padeciendo un X problema, un X enfermedad o un X proceso. Yo no sé que usted o yo estemos pasando. El Señor dice que nos está castigando. ¿Para qué? Para mostrarnos que estamos mal, ¿sí? Estamos mal y Él no quiere que nosotros seamos condenados como lo va a hacer el resto del mundo. Importante que si estás ya en los caminos del Señor y estás siendo castigado porque el Señor te está puliendo, está haciendo algo en ti y en mí. Importante eso, esa revelación que el Espíritu Santo da hoy a la iglesia. Continúa el Espíritu Santo hablando. En conclusión, hermanos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Importante que si nos vamos a reunir a escudriñar palabra, a comer de su palabra, es muy importante hacer un stop, un esperar. ¿Esperar para qué? Para evaluarnos, para autoevaluarnos, para reflexionar cómo estamos. Esa es una conclusión correcta, hacer. No a la ligera todo, no. Párese tantito. Pídale dirección al Espíritu Santo, ¿qué tiene que hacer? Él lo va a guiar porque Él es fiel. Espérese tantito, espérese, no corra, tranquilo, espérese. Amén. Si alguien tiene mucha hambre como para esperar, es mejor que coma en su casa para que Dios no tenga que castigarlo cuando vaya a visitarlo. Trataremos los unos a los otros asuntos. Hay muchas veces que tenemos la necesidad de conocer la palabra de verdad. Tenemos hambre, decimos a veces, de hambre y sed de Dios. A veces así lo decimos. Pero si no vamos a actuar como se debe, si no vamos a caminar como el Espíritu Santo quiere que caminemos, mejor no comamos. Mejor vayamos a nuestra casa, ahí comamos nuestra comida que querramos, pero en casa nuestra, hagamos lo que queramos en nuestra casa, pero no en la casa del Señor. La casa del Señor se tiene que respetar, tiene que ir pura gente que quiera verdaderamente caminar en obediencia. Porque de lo contrario, si usted sigue de necio, de terco, de desobediente y aún así siguiendo la casa del Señor, porque diga usted es que el Señor algún día me va a cambiar, en su tiempo el Señor voy a cambiar, pero usted no pone de su parte, dice el Señor que lo va a castigar. Dios no quiere castigarlo. Mejor autoevalúese, autorreflexione su vida y después tome decisiones. Porque de lo contrario va a recibir condenación y castigo de parte de Dios. Lo de Dios es santo, es sagrado. Hoy el Espíritu Santo nos ha hablado de una forma especial, esperando que haya entendido que la cena del Señor es la palabra de Dios, no lo que hoy se practica en las congregaciones. Es la palabra, la cena, la comida espiritual, es la cena del Señor. Esta cena se tiene que dar, se tiene que hacer en el pueblo de Dios con los que verdaderamente quieren obedecer, quieren caminar en obediencia. De lo contrario, mejor no participe, mejor quede en su casa, haga lo que quiera en su casa, siga haciendo lo que quiera, pero en su propia casa. Porque en la casa del Señor tiene que ser todo con orden, con respeto, con reverencia, porque Él es 3 veces santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 veces santo. Amén. Gloria a Dios. Esperando que haya sido una palabra de edificación a tu espíritu, y si es así, alaba el nombre del Señor por medio del Espíritu Santo. Amén y amén.